Saludos amigos de Al Filo, acaba de comenzar el programa número 1, domingo 18 de julio, otra nueva entrega. Esta semana, como todas las semanas, importantes informaciones, comentarios, lo que fue noticia, lo que fue tendencia, lo vamos a tratar aquí en el día de hoy. Bienvenido, Durán. Gracias, Félix. De esta forma comenzamos Al Filo de la Información. Todos nuestros contenidos están disponibles en tiempo real en todas las plataformas digitales: Facebook Watch, YouTube Live, Instagram y Twitter. Comenta y comparte. Al Filo RD. Bueno amigos, ya estamos aquí en el set de los comentarios. Esta semana muchas informaciones, ¿verdad? Lo que fue tendencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, lo que a usted que está en su casa, que nos ve desde Santiago, desde Puerto Plata, que tenemos una audiencia que me dice, Bienbo, me están diciendo a mí que en Puerto Plata hay un solo televisor con tu participación aquí en este programa, ¿eh? Así es. Eso es así, eso es así. Sí, claro que sí. Nos llegan los reportes. No, tú me mencionaste. Vamos a ver, que ya me están llamando de Cervantes. Dame un segundito. La gente de Puerto Plata que nos está siguiendo en estos momentos, que nos escriba ahí en los comentarios, en las redes sociales, en el Facebook Live, que estamos ahora mismo en el YouTube Live, que nos pongan un comentario, ¿qué tal le parece el programa? Bien, pues un tema que yo entiendo que debemos de tocar comenzando este programa es el aumento salarial al cual se ha referido la Presidencia de la República, ¿verdad? Junto con los sindicalistas en un anuncio público esta semana. Se dice o fue publicado que habría un aumento de salario mínimo que sería de un 24% promedio, es decir, para las pequeñas, para las medianas y para las empresas grandes. Estaremos diciendo que la grande tendría un aumento de un 19%, tendría entonces la mediana un aumento de un 59%, y la empresa pequeña tendría un aumento de un 20%, y ya la micro solamente un 11%. Bueno, ¿Qué te puedo decir? Esto me parece, no, sobre todo tengo que decirte que me pareció interesante la decisión que tomó el presidente, los empresarios y los sindicalistas. Esto se trata de un trípode, ¿no? El presidente lo había anunciado el martes que iba a haber una buena noticia. Tengo una buena noticia, dijo el presidente. El miércoles, sí. Entonces ya para el miércoles toman la decisión de anunciar un aumento salarial. ¿Pero cuál es la buena noticia? Un aumento salarial para, escucha esto. Sí, yo escucho, un aumento salarial. ¿Cuál es la buena noticia? Ahora, yo, desde el punto de vista, cuando tú, un ejemplo, ganas 17,000 pesos y te van a llevar a 20,000, es una buena noticia. Ahora, cuando tú ganas 9,000 y te lo van a llevar a 11,000, es una buena noticia. Cuando tú estás ganando 11,000 y te aumentan, es una buena noticia. Ahora, hay un asunto también que nosotros tenemos que pensar desde este punto de vista. Que los comerciantes no comiencen entonces a ser agiotistas, debido a que entonces el aumento de sueldo es tragado por aumento proporcional de los precios que muchas veces hacen los comerciantes. Te voy a decir por qué. Porque estos lentes que yo tengo aquí, que lo tengo en almacén, ya yo lo compré. Hay un aumento, cuando tú me lo vas a comprar, ya yo le pongo un aumento de precio. Eso no es correcto. Bienvenido a Welcome Durán. Escuche lo siguiente, y amigos de Al Filo que nos ven a través de la magia del televisor de Telemedio Canal 25. 5 puntos por los cuales ese aumento salarial anunciado por el gobierno es un engaño. Número 1, en ningún lugar del mundo usted ve que en medio de una negociación defendiendo a los trabajadores, a los actores que participan en la negociación, salen premiados con jugosas pensiones de 75, 85 y hasta 100,000 pesos. Y que conte en acta, como ¿Y tú dicen, me vas a decir que esos sindicalistas no se merecen eso? Dame un segundo. No se merece ese aumento. Eso es súper merecido. Tú no sabes que... sí, pero espérate, no me saques el comentario. Yo te escuché, bienvenido. Que así que son ustedes, la gente de... Pero Gabriel luchó contra los empresarios para que a usted no le quitaran las prestaciones laborales. Sí. ¿Usted recuerda eso? Sí, estamos de acuerdo. Ahora déjeme concluir mi comentario. Se lo merecen su aumento. Se lo merecen. Váyase por ahí. Se merecen la pensión. Ahora bien, en el momento que ustedes cogen esa pensión, se ve como una extorsión, se ve como un chantaje, se ve como un intercambio. Entonces ahora, señores, punto número 2, miren por qué es un engaño este aumento. Usted que me ve a mí desde Santiago, que hay zona franca,
A usted no le toca aumento, eso es mentira. Eso no es para usted, para que usted sepa. A usted que me está viendo desde Higüey, desde Puerto Plata, que tenemos una nueva audiencia por todo lo alto, y usted trabaja en el sector turístico, eso no es para usted, porque eso no es para los sectorizados, eso no es para turismo, eso no es para bares, eso no es para discotecas, eso no es para, pero este es otro tema entonces. ¿Y para quién es el aumento? Para la pequeña, para la mediana y para la gran empresa. Como siempre, la clase media que se joda, porque este gobierno, que es un gobierno para los empresarios, yo le voy a explicar qué fue lo que ha pasado, porque aquí el pueblo se ha engañado y no le han dicho la verdad. Pero, le voy a decir cuál es la verdad. Pregúntame cuál es la verdad entonces. ¿Cuál es la verdad? Le voy a decir. También No, pues si me pregunta. no, Espérate. Pero Si me dentro pregunta, de eso tú tienes que decir. Pero si me pregunta, tiene que decir. Seguridad. Pero si me pregunta, seguridad que ganaba. Si me pregunta, tiene que dejar que yo te responda. Sí, sí, claro. Ok, le respondo entonces. Miren qué es lo que pasa. Miren dónde está el engaño. Aquí hay una reclasificación empresarial. Con la nueva ley hay una reclasificación. Entonces, muchas empresas que estaban como empresas grandes, ustedes saben que en función de la cantidad de empleados, pues bajaron de ser grandes a ser medianas. Otras empresas, una gran cantidad que eran medianas, bajaron a ser entonces pequeñas. La de 105. Pequeñas, dame un segundito. Y entonces las que eran pequeñas pasaron a ser micro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si una empresa era grande y pagaba 21,000 pesos, pagaba 19,000 pesos, vamos a suponer, y siendo grande, cuando se reclasifica, pagaba como grande 19,000 pesos. Con la reclasificación, baja de grande a mediana y automáticamente el sueldo encaja, porque ya lo pagaba en el escalón anterior. Y más del 50-60% de las empresas se están recalificando. ¿Usted sabe qué es lo que quiere decir eso? Que la gran mayoría de las personas no van a recibir ningún aumento. Y si usted recibe un aumento, la diferencia puede ser de 300 pesos. Es más, nuestros amigos de Alfilo, ¿cómo? Cuando llegue ese aumento salarial, 300 pesos. 300 pesos. Entonces lo que tú estás diciendo es que el gobierno hizo un engaño. Pero tú lo acabas de decir, más nada. Pero tú estás diciendo eso. Nada. No lo voy a decir más nada. No, yo no creo más eso, nada. no. Yo creo que hubo aumento. Bien, señores, continuando con otras informaciones aquí en el filo de la información. Miren, en esta semana se tomó la decisión ya de enviar a los encartados del caso de Medusa, algunos a prisión y otros a prisión domiciliaria. En el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que para mí, yo tengo mi análisis y lo voy a tocar de una forma quizás ciudadana. Siempre los abogados, cuando van a defender un imputado, tratan de hacer todo lo posible para que ese imputado, ese encartado, sea o disminuirles la pena o salir o absorberlo. En el caso de Jean Alain, parece que él no le presentó confianza a la jueza. En el sentido de confianza. Porque ya estaba tomada la decisión. No estaba tomada. Claro, ya estaba tomada. En el caso de Jean Alain, cuando tú observas. Una decisión tomada. Cronológicamente, Jean Alain es un bandido ya. Los pasos de Antes Jean Alain ya parece ser como que él, le llaman a eso los como que americanos. él estaba recibiendo información del proceso que se le estaba. El proceso que se le estaba llevando. Una condena priórica. Una cosa. Jean Alain fue a un Jean juicio. Alain Oye esto. trató de salir. ¿Sabe cuántas veces del No, país? porque le dio la gana, sí. A ustedes que me escuchan. ¿Cuántas veces? 3 veces. Trató de salir fuera del país. Independientemente, parece ser que él manejaba información que otro ciudadano no la manejaba. Incluso la propia procuradora Jenny Berenice habla de que en una de sus cajas fuertes se encontraron, ¿sabe qué? Te voy a hacer una Los pregunta. documentos, se encontraron plata. Te voy a hacer una pregunta. Y ahí fue parte de su calvario, porque eso, como quien dice, Sí. yo conozco la información, tú me vienes a mí Bienvenido. a ¿Dónde hacer está un Quirinito? cateo, ¿Dónde está Quirinito? a investigar. Un momentico, Félix. Respóndeme. Déjame. ¿Dónde está Quirinito? Entonces, déjame concluir. Pero espérate, sí, y pero luego pero esto, porque tú lo respóndeme. que me quieres No, incidentar. Tú lo no, que me quieres incidentar. ¿Dónde está Quirinito? Eso plátano Pero- fue el calvario, como quien dice, para decirle a la justicia, yo conozco lo que me están haciendo, pero la justicia en este caso no es tonta. La justicia entendió que eso era una burla. Una pregunta. ¿Y qué tiene que ver jurídicamente
jurídicamente para los fines de absolución o de condena, en este caso de tomar una medida de cohesión, el que se encuentre en una caja fuerte de un imputado. Independientemente de lo que se Plátano. encuentre. Pero Oye, ve acá, Félix. Sí, bueno. Pero ve acá, ¿y de cuándo a dónde en la caja fuerte se guardan plátanos? ¿Y cuál es el problema con Pero el venga plátano? acá, por ¿Pero Dios. cuál es el problema? Pero por ¿Pero Dios, cuál es el Félix. problema? Pero en un caja Pero está fuerte, bien, pero en la ¿qué- caja fuerte qué tú guardas tiene? documentos, Ok. tú guardas prendas, Mira, tú guardas cosas mira, que posiblemente en otro lugar Bien, tú no tú eres abogado. tú no la tengas seguro. Tú eres Sí, abogado. claro que sí. Claro que sí, tú eres abogado. ¿Qué tiempo dura una medida de coerción en los Estados Unidos, en Miami, por ejemplo, en Nueva York? Bueno, en este caso ya tú me estás hablando. No, no, es una pregunta cerrada. No, No, es, no, no. Es una pregunta cerrada. ¿Qué No, tiempo dura regularmente? En este caso, una medida de coerción dependiendo de Por ejemplo, en el caso, el caso del diputado narco del PRM allá de Santiago. ¿Qué tiempo duró? Eso le duró de unas 48 horas, 72 horas. Señores, aquí es todo lo contrario. Una medida de cohesión. Miren, el que estudió Derecho, sepa usted que usted estudió Derecho de Vale. Aquí usted estudió Derecho de Vale. ¿Sabe por qué? Porque se supone, o yo tenía entendido que también estudié Derecho pendiente de graduación. Solamente yo entendía que en una medida de cohesión lo que se van a conocer son los presupuestos para ver si un imputado tiene arraigo suficiente para mantenerse o no en un proceso, si se puede diluir del proceso, si no se queda atado. Entonces, la medida que se le va a dictar a ese imputado es para asegurar que se mantenga en el proceso. Entonces, puede ser una medida, puede ser domiciliaria, una cárcel domiciliaria, puede ser una medida de cohesión de 6 meses. ¿Tú sabes qué le dijo la jueza? Dame un Pero, segundo. escúchame. Pero dame un segundo. ¿Tú sabes qué le O puede ser dijo, hasta suelto. qué le dijo la jueza Pero dame un segundo. Kenya Romero? Dame un segundo. Ahora, Que ¿ustedes los quieren casos eso? que está presentando el Ministerio Público son graves. Pero que grave de qué, si tienen, oye, son tan charlatanes, porque así que hay que Pero decirlo. esa jueza tú que le el estás mismo diciendo charlatán. No, el Ministerio Público. Pero al Son tan Ministerio charlatanes, Público tú son le tan- estás diciendo charlatán. Sí, claro que sí. Son tan charlatanes que en la medida de cohesión de Yanalán, como, No, repite como eso, le dicen, pero repite eso de son nuevo. charlatanes. La jueza, tú En le estás diciendo no, a la jueza. El Ministerio Público, que en la medida de Yanalán había un texto del caso 13 de la lotería. Por tanto, Mira, aquí todo el mundo, pero mira, por Dios. Aquí todo el mundo te dice que se aplique el debido proceso. Claro que ¿Y sí. qué te dice el Código Procesal Penal debido, ¿Qué dice? sobre todo con la medida de coerción? Te lo explica bien claro, la prisión es la excepción. Ahora, ¿Y por qué lo mandan a la cárcel? escúcheme. ¿Por qué? Porque cuando el imputado o el encartado, en este caso, no presenta confianza a la jueza simplemente, o al Ministerio No, Público, bienvenido. no importa no. los presupuestos que tú tengas. No importa. no. El asunto es el patrón que No, tú has presentado. no. ¿Cuántas veces tú has tratado de salir fuera del país? Bienvenido. O sea, ¿qué Bienvenido, tú has Durán. hecho? Tiene información. Sí. Además de eso, señores, escuchen esto. Destrucción de pruebas, que eso es más peligroso. Bienvenido Durán, de la novia del Atlántico, desde Puerto Plata, una estrella en Puerto Plata. Déjeme decirle que el criterio personal del juez varió por completo a raíz del nuevo Código Procesal Penal. Ningún juez puede tomar una decisión por lo que él entienda. Debe de juzgar y tomar decisiones en base al derecho. Porque nosotros por eso tenemos es que aquí tenemos lo que un se relajo. llama una justicia Un relajo rogada. en la justicia. Oye, un relajo. No, Félix, es que nosotros Sentencias a tenemos. priori. No, nosotros tenemos Jean una Alain, justicia Jean Alain, rogada. Jean Alain fue porque le dio su gana, porque él sabía ya cuánto tenía en la costilla antes de llegar. Así es la justicia en la República No, Dominicana. ya la trató de burlarse de la justicia. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, como Alfilo RD. Nos puedes escribir al correo programaAlfilo@gmail.com y visita nuestra página www.alfilotv.com para mantenerte informado. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Si te gustó este video, no olvides darle like, Alfilo RD, y activar las notificaciones. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte.
llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. Bien, señores, de regreso al filo de la información. Mi comentario en el día de hoy. Mire, durante el fin de semana el Ministerio Administrativo estuvo en la ciudad de Puerto Plata, estuvo en la provincia de Puerto Plata, donde el ministro administrativo estaba encabezando una campaña de vacunación con el Gabinete de Salud. Estuvieron en los diferentes municipios del bloque oeste de la provincia de Puerto Plata. Allá estuvo el síndico de la Isabela, Rudy Leandro Gómez, igualmente los demás directores de esa zona. Me parece que esto me parece bastante interesante porque a través del Ministerio Administrativo se está impulsando las campañas de vacunación. Y qué bueno que José Ignacio Paliza está sumergido en esto, porque él mismo ha dicho que Puerto Plata va a ser una de las primeras provincias que va a cumplir con el 70% ya en los próximos días. Igualmente nosotros escuchamos al director provincial de salud, el doctor Johnny Tavares, hablando en ese esquema, en esa línea, donde expresa que gracias también a la población que ha sido también activa en vacunarse, Puerto Plata ya en los próximos días, las próximas semanas, va a rondar el 70%. Y qué bueno, porque digo qué bueno, porque el presidente Luis Abinader en un propio decreto expresó de que las provincias que cumplan con el 70% no tendría sentido un toque de queda, o sea, que posiblemente ya surja, como quien dice, ya la libertad para una provincia pujante como Puerto Plata, igualmente como otra provincia de la República Dominicana. Agradecemos infinitamente al ministro José Ignacio Paliza por tomar en cuenta a las provincias de Puerto Plata e impulsar la campaña de vacunación en toda la provincia de Puerto Plata, igualmente en todo el país. Miren, esta semana ha sido de amplio debate a raíz de la discusión del sometimiento del caso Medusa y otros actores políticos también que han sido sometidos. Y ha llegado a la República Dominicana este concepto que ha estado de moda en otros países como Perú, como Chile, como Ecuador, como Brasil, y ahora en la República Dominicana, y es el famoso lawfare o judicialización de la política. Yo creo que los dominicanos debemos de hacer una pequeña pausa, debemos hacer una reflexión a la hora de abordar este tema. Yo creo que si un partido político, no importa que sea el verde, el rojo, el amarillo, el blanco, el PRD, el PRM o el PLD, cuando lleguen al gobierno tienen que tomar bien en cuenta o ver bien qué van a hacer para que sus decisiones políticas no sean decisiones políticas que respondan a odio, no sean decisiones políticas que respondan a rencilla o a resentimiento, porque tenemos una sociedad, la República Dominicana es una sociedad de tercer mundo que ha avanzado mucho en los últimos 20, 30, 40, 50 años. Y los logros que hemos tenido no podemos echarlos para atrás. Si tomamos como ejemplo en el caso de Brasil, que tuvo unos 20 años de gloria económica, primero los años de Cardoso con la reforma económica, luego Lula da Silva, que logró sacar más de 45 millones de pobres de la pobreza. Pero cuando entró o cuando llegó la judicialización de la política, vimos a Temer, vimos a Dilma y vimos gobierno tras gobiernos, uno tras de otro, meterse la pata y la economía de Brasil retroceder. Y de ser un país ya casi de primer mundo, regresar nuevamente a un país subdesarrollado con los problemas que tenemos todos. Pero de igual manera también en el Perú. Perú es el mejor ejemplo, señores. Miren, en Perú creció desde el 2000 hasta el 2016, creció 6, 7, 8, hasta 10% con esa ayuda también que le brindó la República Popular China. Más sin embargo, Perú del 2016 hasta el 2020 solamente creció alrededor de un 2 a un 3%. ¿A qué se debió? Bueno, Perú tuvo desde el 2016 hasta el 2020
21 ahora con la elección de Castillo, 5 presidentes, la judicialización de la política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero justicia, yo entiendo que usted también debe de querer justicia. Ahora bien, esa justicia debe responder a un canon de verdad, no a odio, no a rencor y no a resentimiento, para que así los dominicanos podamos seguir avanzando y que la política y los políticos no sea un juego, sino que sea algo muy serio. En esta semana el Partido de la Liberación Dominicana tomó una decisión que hacía mucho tiempo no la tomaba, y era de no recurrir la sentencia que favorecía a la Fuerza del Pueblo y a otro partido político. Inclusive, varios miembros del comité político le habían advertido que esa no era la correcta de recurrir, no era la forma correcta de recurrir esa sentencia, porque afectaba, en este caso, aliado. En el caso del propio Amarante Baré, mencionaba al propio PRD. Pero en el día de ayer, la reunión del comité político fue sobre todo, y yo lo digo, que hacía mucho tiempo que no tomaba una decisión fría, calculada. Sí, lo que pasa es que la decisión es fría, calculada y es buena porque le conviene a ustedes. Recurrir la sentencia a casación es buena. A la Suprema Corte de Justicia, allá posiblemente iba a tener otra reversa. Es buena. Y si se iba al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional siempre observa lo que dice la Constitución, y el Tribunal Superior Administrativo se basó en eso. Y una pregunta, de entonces, manera que ¿para qué, como decimos los dominicanos, sí, para qué botar tiro en garza? Sí, y la pregunta es, la decisión que había tomado anteriormente entonces el Tribunal Superior Electoral, ¿qué hacemos con esa decisión? No, una pregunta, estoy preguntando. ¿Con la decisión? Sí, es que favorable. No, la Junta no había sido favorable, la del Tribunal Electoral. La del Tribunal Electoral no había sido favorable, porque por algo se recurrió ante el TCA, y por algo también era un derecho también que le asistía al PLD si quería recurrir ya en casación. Pero dime, ¿fue una decisión sabia o no? Mira, bueno, en política se hace lo que conviene, y si el PLD decidió tomar esa decisión, lógicamente ellos algún interés político deben de tener. Me parece que ellos que primó más en este caso, no solamente el tema de la Fuerza del Pueblo, sino que también ahí está el PRD, que es un partido aliado al PLD y que también sabe que lo beneficia además también, que hay alrededor de unos 10, 15 partidos que están haciendo fila con el PLD y que podría alejarlo. Y el propio Abel Martínez no pero que diga una persona, sino más bien estratégicamente que conviene. Que no era el momento. Propio Abel Martínez. Sí, pero son señales y situaciones que se dan y que vamos a ver cómo se sigue desarrollando todo esto. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, como Alfilo RD. Nos puedes escribir al correo programa@alfilo.gmail.com y visita nuestra página www.alfilotv.com para mantenerte informado. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Si te gustó este video, no olvides darle like, Alfilo RD, y activar las notificaciones. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos.
Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas. Tenemos en el día de hoy una voz autorizada para hablar con todo este tema del conflicto luego del magnicidio en la hermana República de Haití. Tenemos con nosotros como invitado al buen amigo, ex embajador de la República, en la República Dominicana en representación de Haití, el buen amigo Edwin Parison. Sí. Edwin Parison, es correcto, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Ah, muy bien. Sí, Parison, es como el paraíso, un paraíso grande. Así que aprovecho para saludarte, Durán, y saludar a todos los que te acompañan y también pues la teleaudiencia, los que nos siguen en las redes sociales. Un placer estar con usted. Agradecemos mucho que usted tome un domingo en la mañana que se está transmitiendo este programa para conversar con nosotros de un tema tan, pero tan importante como es esto que ha ocurrido en Haití. No solamente lo que ha ocurrido, porque con usted podemos hablar ya de la historia, pero me gustaría primero, comenzando, que usted me dé su panorámica global de la situación referente a lo que está ocurriendo ahora mismo en la hermana República de Haití. Bueno, pues a unos 10, 11 días de estos sangrientos hechos donde la vida fue asesinado el presidente Moïse, es una confusión total, porque cada día hay nuevos elementos que no nos permiten ver claro. Ya conocen la historia y también el público dominicano que ha estado siguiendo y ha mostrado también su solidaridad frente a ese doloroso momento de la historia haitiana. Ha sabido que primero eran unos mercenarios colombianos, se dijo, luego aparecieron en el escenario unos haitiano-americanos, luego pues vimos que quién era el autor intelectual no es una figura conocida ni en Haití ni en Florida, donde ha vivido en los últimos años. También se ha sabido de esa lucha de poder entre tres figuras: el primer ministro saliente, el primer ministro que fue designado por Moïse antes de su muerte, y también el presidente del Senado. Todo esto en un contexto de vacío total, digamos, de interlocutores, de autoridades legalmente establecidos. Y de tal manera que ahora la sociedad, la nación haitiana, ha lanzado, está haciendo intentos de poder hacer un diálogo que permita por lo menos la instalación de un gobierno de transición que pueda ocuparse de las situaciones inmediatas, tal por ejemplo, ocuparse de reordenar la casa, porque es un Estado totalmente decapitado, sin presidente, sin poder legislativo y sin poder judicial, porque el presidente del Poder Judicial también murió de COVID. Después habrá que ver en una agenda, en una hoja de ruta, una planificación del trabajo, habrá que ver otros temas como la organización de las elecciones. Entendemos que por ahora las elecciones tienen que ser el tercero o cuarto punto de esa agenda, porque hay que asegurar un ambiente, digamos, seguro para que los haitianos podamos ir a votar para un nuevo presidente, para nuevos legisladores, para nuevos síndicos y otros miembros de los consejos municipales en todo el territorio nacional. Van a ser elecciones generales y tenemos que hacer un sobreesfuerzo para que ese proceso, el próximo proceso, tenga por lo menos una mayor participación, de la cual, en comparación al cual salió el fenecido presidente Moïse. Como siempre recuerdo que no ha sobrepasado el 20%. El mismo Moïse salió con unos 500,000 votos, lo cual quiere decir que tanto la senadora de la capital aquí de Santo Domingo, como también la síndica
de la capital han obtenido más votos que un presidente haitiano. Harrison, No puede seguir en Haití, digamos, esa dejadez en términos de no animar a los votantes a ir a ejercer su derecho y su deber también. Pattinson, ¿cuál es la situación o en qué proceso de investigación está el magnicidio contra Moïse? Sí, tal como decía al principio, es que es una confusión. Todavía la policía no ha podido decir claramente quiénes son los verdaderos culpables o autores intelectuales, como también los autores materiales. ¿Quiénes mataron a Jovenel Moïse? Esa pregunta no ha sido aún contestada, ni siquiera a través de los interrogatorios que le hicieron a los que están arrestados. Hay unos 18 colombianos detenidos, y sobre el caso de los colombianos hay que decir que pusieron ahora a todos los colombianos en un mismo saco, mientras que habían colombianos en Haití mucho antes del asesinato de Jovenel Moïse. Y los haitianos, haitiano-americanos y también haitianos, puros haitianos que fueron arrestados, todavía no han hecho revelaciones que pueden llevar a identificar de manera real quienes están detrás de estos hechos. Obviamente, si están detenidos es porque están acusados, pero muchos de los que están acusados pues claman por su inocencia. Muy bien. Mira, hay un hecho que la comunidad internacional entiendo que le está dando seguimiento, y es que hay dos versiones de los hechos. Vamos a hablar de las dos versiones de los hechos, tanto la versión de los hechos que da la cadena Caracol colombiana, ¿verdad? Caracol, y también está la versión del gobierno haitiano sobre las investigaciones. Pero yo quiero un punto en específico en esta parte, y es referente al lugar de los hechos donde se planificó el magnicidio. La versión haitiana es que fue en un hotel o en un lugar de Santo Domingo, pero la versión de Caracol o de Colombia es que fue en la sede de esa agencia de seguridad en Miami. Desde Haití, o bueno, más bien desde su punto de vista, ¿cuál es la teoría más creíble con relación a este punto de vista? Bueno, lo que presentó Haití no es suficiente para decir que fue en la República Dominicana. Lo único que presentó Haití es una fotografía de una sala. Yo que no dispongo, digamos, de software o de programas especiales para intentar descubrir algunos elementos de una fotografía, lo único que pude hacer personalmente es hacerle un zoom a la foto para ver, porque los hoteles muchas veces en estas puertas de vidrio de sus salas de reuniones a veces ponen el logo del hotel, pero no se pudo ver. Eso podría ser la sala de conferencia de cualquier hotel en el mundo. Entonces, el mismo Washington Post determinó que esa reunión no fue en Santo Domingo, sino fue una reunión en Estados Unidos. Y hay otros elementos que también se ha traído a colación. Es como si había alguna tendencia, maligna tendencia, de querer buscar unos nexos con la República Dominicana, lo cual realmente no existe en la realidad. El hecho de que los colombianos pasaron por territorio dominicano, bueno, eso no implica a la República Dominicana. La República Dominicana es un país que recibe cerca de 7 millones de turistas al año y no puede seguir cada turista que llega. Si hay una alerta migratoria, si la Interpol pidió algún tipo de seguimiento, o si el gobierno haitiano le había informado a la República Dominicana sobre alguien en particular o personas en particular, entonces podría, si hubiese sido el caso y que esas personas hubiesen entrado de todos modos, ahí se podría hablar de una responsabilidad, pero tal no es el caso. Que hoy estuve leyendo
el Novelist, uno de los periódicos más importantes de Haití, donde decía que los jefes de seguridad del fallecido presidente le habían prohibido la salida de Haití. ¿Qué hay de cierto sobre eso? Sí, sí es cierto. Están digamos, en detención en la Policía Nacional hace 2 días. Aunque todo el mundo entiende que es una medida un poco tardía, porque son los principales responsables tanto de la seguridad palaciega como de la coordinación de la seguridad del presidente. Y se dice que el presidente la noche de la tragedia llamó hizo 3 llamadas. Una de las llamadas fue justamente a Dimitri Erard, quien es el responsable de la unidad de la seguridad palaciega. Y llamó también a 2 otras personas, pero nadie llegó a tiempo o nadie organizó los refuerzos para poder socorrer al presidente. No se entendió tampoco. 21 agentes de seguridad que dejaron a estos señores entrar en la casa del presidente sin pedir algún tipo de refuerzo, sí, o sencillamente porque dijeron que eran agentes de la DEA. Hay muchas cosas. Tienen que responder muchas preguntas. Sí. Y aunque no tuvieran nada que ver en la muerte directamente, pero son responsables, legalmente responsables, institucionalmente responsables por lo que pasó. Entonces, digamos que por su omisión, por su falta de profesionalismo, por su negligencia, sucedió lo que sucedió. A propósito... Por tal razón, Edwin, sí. A propósito de la seguridad y todo el esquema de cómo un comando armado logró entrar en la casa de un presidente que tenían el mismo número de agentes cuidándole y nadie le preguntó ni pidió una identificación ni nada por el estilo. Se filtra la información de que el jefe de seguridad del presidente Moïse había viajado varias veces a Colombia en vuelos vía Panamá y en vuelos vía República Dominicana, pero no hay ninguna información oficial desde el punto de vista del gobierno haitiano, sino más bien que esa es una de las versiones que ha corrido en los medios internacionales. ¿Qué información tiene usted respecto a ese tema? No, la misma policía de Colombia es quien dio a conocer ese dato. Y Colombia está investigando para saber cuándo ese señor Dimitri Erard ha viajado a Colombia, Ecuador y Panamá, qué buscaba, con quién se reunía. Entonces, eso está en investigación, pero él mismo ha dado una respuesta. Él hizo parte de su formación policial en Ecuador. Entonces, ahí, pues, tiene nexos, tiene amistades. Entonces, él dijo que viaja a Ecuador cada vez que tiene sus vacaciones, cada vez que tiene, digamos, su tiempo de descanso, viaja a Colombia. Pero que para viajar a Colombia, a Ecuador, no hay vuelo directo desde Haití hacia Ecuador, sino que él tiene que hacer tránsito en Panamá o pasar por Colombia, entonces primero por la República Dominicana. Muchos haitianos utilizan la República Dominicana como puente hacia varios países suramericanos, centroamericanos y hasta para Europa. La República Dominicana hoy día... La gran pregunta, tenemos 2 presidentes, un presidente proclamado por el Senado y tenemos un presidente que había sido destituido por el presidente ya fallecido. Los Estados Unidos y la Unión Europea apoyan al presidente, apoyan como presidente al primer ministro destituido, pero la investigación colombiana le da como culpable. ¿Cuál es la verdad de todo esto y quién es el real presidente a los ojos de los haitianos? Pero quiero que usted me responda eso.
Cuando hagamos una pequeña pausa, cumplimos con unos compromisos y ya regresamos para ver qué es lo que está pasando y cuál es la realidad de nuestro hermano pueblo de Haití. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como Alfilo RD. Nos puedes escribir al correo programa@alfilo@gmail.com y visita nuestra página www.alfilotv.com para mantenerte informado. ¡Capi Cuba! Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ah? ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. La cosa es de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Bien, señores, regresamos con la interesante entrevista con el doctor Edwin Pattinson. Dejamos una pregunta bien interesante en el aire. Sí, escúchela. Sí, una pregunta en el aire. O sea, tenemos dos presidentes, uno reconocido por la Unión Europea y por los Estados Unidos, pero la investigación colombiana, porque aquí ahora mismo hay una investigación paralela, dice que podría tener vínculo con el hecho o el magnicidio. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Bueno, hay que corregir que podríamos hablar de dos presidentes, pero hay que precisar de qué estamos hablando. Recuerden que el 7 de febrero pasado, de acuerdo a las fuerzas vivas de la nación haitiana, había terminado el mandato de Jovenel Moïse. Por tal razón, la oposición designó al juez Messen Jean-Louis como presidente paralelo, pero es de manera simbólica, porque el fenecido presidente Moïse había, se había aferrado al poder. Por otro lado, podríamos hablar hasta de tres presidentes, porque bueno, murió uno y ahora el Senado nombró a un nuevo, que es un senador que se llama Joseph Lambert. En la realidad, esa resolución de Joseph Lambert no fue ampliamente aceptada por el resto de la sociedad haitiana. Y aparentemente la comunidad internacional tampoco lo vio con buenos ojos. Por eso, esa resolución está por caerse. Y la comunidad internacional está mucho más apoyando la definición del puesto de primer ministro. Sin embargo, los Estados Unidos, a través del portavoz del Departamento de Estado, ya dijeron claro que no apoyan a nadie en el puesto de primer ministro. Y se busca tratar de, cumplir con la última voluntad de Jovenel Moïse. ¿Cuál es esa última voluntad? Bueno, es justamente la instalación de Ariel Henry como primer ministro. Es ese primer ministro que no pudo ser instalado porque mataron al presidente el mismo día, el día programado en la noche del día programado para su instalación. Pero tiene el decreto y si queremos, darle un hilo constitucional, le corresponde a Ariel Henry ser el primer ministro. Mientras tanto, el primer ministro Claude Joseph está en el mando, pero no creo que va a ser por muchos días más. Esto se va a definir en los próximos días, quizás en esta semana. Bueno, usted hablaba que sobre todo con el fallecido presidente deja un vacío, que es lo normal. Entonces, ¿usted no cree que con este vacío comience el caos en Haití? No totalmente, porque, ese vacío presidencial está previsto en la Constitución haitiana.
en su artículo 149 se establece la manera que se debe de sustituir a un presidente que por razones X, por hacer que sea un impedimento mental, por hacer que sea la muerte, o cualquier otra razón que lo inhabilita a continuar su función presidencial, entonces se indica que el primer ministro, o junto al Consejo de Ministros, pues dirigen la nación. Es eso que tenemos que asegurar. Claro, debe de ser a través de un consenso. Edwin. Debe de ser que sean los propios haitianos quienes realmente toman las decisiones, aunque, Edwin, digamos... Sí, vemos la información que ha caminado mucho en redes sociales y bueno, podría usted confirmárnosla porque no somos expertos en historia, ¿verdad?, de Haití, aunque conocemos por lo menos las cosas básicas. Más de 15 presidentes en 20 años o en 30 años, pues vamos a asumir que sean 30 años, 20 o 20 años. ¿Cree usted que esta inestabilidad que ha tenido Haití en los últimos 50 años es lo que ha provocado este desastre que tenemos en el día de hoy y este nivel de expectativa siempre que hay con Haití? Bueno, habrá que ver qué cálculo hicieron, porque recuerden que tuvimos, después de la dictadura de Duvalier, esa dictadura que duró del 1957 hasta 1986. Entonces, tuvimos a dos principales figuras del 57 hasta el 86. Es padre e hijo, Papa Doc y Baby Doc. Entonces, a la caída de la dictadura, tuvimos una inestabilidad con varios presidentes del 86 hasta el 91, cuando se hizo la elección de Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide sufrió un golpe de Estado en el 94, salió para el exilio. A su regreso, pues tuvimos elecciones que dieron como ganador al difunto presidente René Préval. Así que lo de 15 o 20 en tan poco tiempo, no sé dónde realmente quienes lo dicen encontraron esas cifras que no corresponden totalmente a la verdad de la historia recién de Haití. La inestabilidad, vamos a decir que tiene una responsabilidad mutua, una responsabilidad de parte de los dirigentes haitianos y de parte del liderato haitiano, porque no estamos hablando solamente de los dirigentes políticos, sino tenemos que ver los líderes empresariales, los líderes eclesiales, todos los sectores que forman esa sociedad, que forman nuestra nación, incluyendo también los líderes de la diáspora. Pienso que en el marco de las responsabilidades que nos tocan, hemos fallado en cuanto a desarrollar una visión común de nación. Pero, por otro lado, los actores internacionales igualmente tienen sus responsabilidades que muchas veces se ha expresado a través de una participación demasiado protagónica, que muchos llaman injerencia, y que no siempre ha sido por los intereses nacionales. Entonces, hay que ver todo esto. Cuando se habla de esa crisis crónica, de esa inestabilidad que hemos sufrido, para tomar el ejemplo del primer golpe de Estado en contra de Aristide, bueno, sabemos muy bien que ese golpe de Estado, ambos, tanto el del 91 como el del 2003-2004, ambos fueron preparados por un laboratorio en los Estados Unidos. Pattinson. Tuvieron, ¿sí? Sí, hay un movimiento o un partido político en Haití que se llama Raíz del Pueblo, que está cuestionando al primer ministro Joseph Clau, que el primer ministro tomó la decisión de declarar estado de sitio. Y el estado de sitio, según dice la Constitución de Haití, solamente es permitido cuando hay guerra. Y en Haití
en este momento no hay guerra. ¿Cuál es la opinión respecto a eso? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ha sido una decisión inapropiada, inoportuna, que fue criticada por el primer ministro Ariel Henry, que es el primer ministro nombrado por Jovenel Moïse antes de su muerte. Así que vimos que ni siquiera, digamos, hemos tenido disturbios en las calles debido a esa muerte, porque hay que recordarse que desde un principio Jovenel Moïse había sido un presidente sin legitimidad popular. 500.000 votos que le han votado, lo han dado su voto, y además casi 5 años con una administración desastrosa, lo cual también ha afectado su popularidad en los 500.000. Entonces, todos los haitianos estamos chocados y no aceptamos el crimen, lo condenamos y queremos que se haga justicia, sí, pero tampoco podemos olvidar la realidad de que Jovenel Moïse no es un mandatario popular. Sí. Edwin, vemos que desde la investigación, como le decía en principio, que lleva la policía haitiana, no sé si es una impresión de los dominicanos, pero hay como un interés de vincular en la investigación que la República Dominicana haya jugado algún tipo de rol. Y ya hemos visto en el pasado un conflicto casi igual, ¿verdad? Con aquel atentado a los familiares de Duvalier en el 63, siendo el presidente Juan Bosch, y que también tuvimos un pequeño conflicto, ¿verdad?, entre las dos naciones por ese hecho. ¿Es una impresión de los dominicanos o hay una intención marcada de vincular a este hecho tan desastroso a la comunidad dominicana? Hay que decir que sí hay una tendencia, pero esta tendencia no va a salir solamente desde Haití. Es una tendencia que sale también desde la República Dominicana, de opositores al gobierno. Claro está que felizmente la República Dominicana no ha jugado ningún papel en esta situación, pero sabes cómo es la política. Entonces hay personas que buscan de alguna manera afectar a su adversario. Entonces en Haití, pues puede ser que tengan personas que vayan por ese lado, pero igualmente en la República Dominicana, para crear una situación incómoda al mismo gobierno, también pueden estar hablando de esto. Pero ya todos los datos, las informaciones que existen, pues tan solo esos mercenarios pasaron aquí, lo de la reunión que se hizo aquí no ha sido comprobado. Entonces no hay, digamos, conexiones con alguna autoridad militar o entre los atacantes y la República Dominicana. Así que es una locura y no hay forma de vincular la República Dominicana con estos hechos. Muchas gracias, doctor Patterson. Interesante entrevista que nos da para el filo de la información. Señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. En los últimos años, Haití ha visto protestas, tras protestas, tras protestas, y parece que nada las va a parar. Ni la brutalidad policial, ni las muertes, ni una pandemia. ¿Qué hay detrás de las protestas de Haití? En las calles, muchos piden la renuncia del presidente Jovenel Moïse desde el inicio de su mandato, en 2017. Nous marginalisés, nous exclus, nous abandonnés, nous exploités. Donc son projet contre nous, amener nous dans la rue contre le projet Jovenel là, c'est un combat politique n'a mené. A Jovenel Moïse la población le reclama por la situación de pobreza y corrupción del país. Sin embargo, la responsabilidad de eso no es solamente suya. Desde la caída de la dictadura de la familia Duvalier en 1986, el país ha enfrentado mucha inestabilidad, golpes de Estado e intervenciones extranjeras. La corrupción abunda. Las élites políticas y económicas se enriquecen mientras el resto del país vive en pobreza. Desastres naturales como el terremoto de 2010 o el huracán Matthew de 2016 han precarizado aún más todo.
Pero durante el gobierno de Jovenel Moïse, la situación económica solo ha empeorado. El 60% de la población gana menos de $2 al día. En enero de 2020, el presidente disolvió al Parlamento después de que las elecciones parlamentarias de 2019 fueran postergadas por la inestabilidad política del país. Según Jovenel, el mandato de los senadores y diputados había terminado, aunque no hubiera quien los reemplazara. On va avoir des réformes sur les 2 prochaines années. Mais les élections, restons là sur les élections, moi je pense que le plus vite sera le mieux. Est-ce que c'est dans 6 mois, est-ce que c'est dans 8 mois? Las elecciones se postergaron hasta finales de 2021. Il dirige seul depuis bientôt 1 an, il n'y a pas de parlement, il n'y a rien de tout. Il dirige par décret, à coup de décret. Et depuis plus d'1 an, le pays fait face à une insécurité grandissante avec des crimes qui sont perpétrés un peu partout, avec le kidnapping, pillage. Según el periodista Valérie Dodier, los secuestros son algo relativamente nuevo en el país. Comenzaron tras el cierre del Parlamento. En protestas, la gente denunció que las pandillas armadas actuaban con impunidad y que estaban atacando vecindarios pobres. Un suceso que enfureció a muchos fue el asesinato, presuntamente a manos de pandillas, de Montferrer Dorval, defensor de derechos humanos y presidente del Colegio de Abogados. Él criticaba abiertamente al gobierno de Moïse. El 2021 arrancó con protestas que exigen que Moïse deje la presidencia en febrero. Argumentan que su mandato de 5 años realmente inició en 2016 y no en 2017, ya que la ronda original de elecciones presidenciales fue en 2015, aunque se tuviera que posponer a 2016 por acusaciones de fraude. Pero Moïse dice que su periodo termina hasta 2022. Se tienen que trabajar para que realmente que sea el pueblo que decida su devenir. D'après moi-même, Jovenel Moïse a dû démissionner parce qu'il prouvait incompétence, parce qu'il dit qu'on sait que décision il prend, il mal prend. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, como Alfilo RD. Nos puedes escribir al correo programa@alfilo@gmail.com y visita nuestra página www.alfilotv.com para mantenerte informado. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Gracias amigos, gracias por estar con nosotros. De esta forma concluimos Al Filo. Sí, bueno, bienvenido. Antes de despedirnos, informarle a toda nuestra teleaudiencia que tanto nos siguen que este programa ya se encuentra en una etapa de reformulación, de reorganización. Si se fijan, ya tenemos una nueva línea gráfica, tenemos un sinnúmero de cosas nuevas y positivas que vamos a ir brindándole a ustedes cada semana. Bienvenido. De manera que gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.